Para el efecto de modificar varios de los preceptos del proyecto de constitución del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Algunos de los artículos que tienen que ver con el proyecto han sido planteados en la iniciativa de cuenta para el efecto de poder, por ejemplo, punto 1, hacer una caracterización sobre el tema de los rasgos constitucionales de la autonomía de la ciudad, a partir de que en el artículo 122 de la Constitución hay un señalamiento respecto a que la entidad gozará de autonomía en todo su régimen interior y en la organización político y administrativa de la ciudad. Otro punto tiene que ver con el tema fundamental de hacer una propuesta para que en el presupuesto de egresos de la ciudad haya una clasificación de gasto que atienda fórmulas o sistemas de compensación o porcentajes que tengan que ver con la propiedad raíz a efecto de que se garantice constitucionalmente la inversión pública en las colonias, pueblos o barrios de la ciudad. No estamos hablando aquí del tema del presupuesto participativo, que en este año de 2016 fue de cerca de 800 millones de pesos, de los cuales habrá que revisar los porcentajes porque hay colonias en las diferentes delegaciones que recibieron, por ejemplo, cantidades ínfimas de 300,000 pesos por colonia. No estamos hablando aquí del presupuesto participativo, estamos hablando aquí de una garantía constitucional para que quede etiquetado un gasto anual dirigido a la inversión y a la prestación de servicios públicos en colonias, en barrios y en general las circunscripciones en que se divida la Ciudad de México. Otro punto tiene que ver con la propuesta para un sistema de evaluación de leyes y reglamentos. Tenemos que hacer aquí un ejercicio periódico a nivel del Congreso de la ciudad y a nivel de la administración pública por la vía reglamentaria de cuáles los efectos que han tenido las disposiciones normativas en esta ciudad, cuál es el cuadro normativo general en la ciudad y por lo tanto con periodicidad hacer una evaluación respecto de la eficacia de las leyes y reglamentos que hay en la ciudad y de ser posible, como lo hicimos en su momento en la Asamblea de Representantes, aquella Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el año de 1991-92, hacer una revisión que nos permita de inmediato, por parte del Congreso local, pero con un mandato del constituyente, hacer un decreto de abrogación o derogación del inmenso marco normativo que existe en la Ciudad de México. Otro punto que está propuesto en la iniciativa de mérito tiene que ver también con un replanteamiento de los esquemas de representación vecinal en la Ciudad de México. Pero yo diría que uno de los puntos más importantes que toca el proyecto sujeto a la consideración de las comisiones dictaminadoras primeras y después desde luego al Pleno es la parte que tiene que ver con las alcaldías. Yo llamo la atención a los compañeros, a todos nosotros, a que hagamos una revisión puntual. El artículo 17 transitorio del decreto de reformas del 29 de enero de este año hace una previsión en donde dispone que las alcaldías al menos deberán de conservar y de tener el espectro de o el universo de las atribuciones que tienen las actuales delegaciones y que están previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Cuando nosotros vemos lo que dispone el artículo 117 del Estatuto de Gobierno y vemos que para las delegaciones el esquema de distribución de competencias fue asignar 11 primigenias atribuciones para las delegaciones de la Ciudad de México, las diferentes asambleas legislaturas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hicieron un desdoblamiento que en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal nos lleva a 85 disposiciones. Hoy en día, el 39 de la Ley Orgánica dispone 85 atribuciones para las delegaciones. Por mandato de ese transitorio, esas 85 atribuciones corresponden, están asignadas ya a las alcaldías. Nos hubiera gustado, a mí, no sé si a ustedes, empezar un ejercicio
de base cero. Si íbamos a hacer un replanteamiento de las alcaldías al ser unas nuevas figuras con un cuerpo colegiado del Consejo, hubiera sido pertinente partir de cero. Aquí nos meten un problema el transitorio. Yo lo dije, no soy integrante de la sexta comisión, pero he estado asistiendo, he mostrado el interés de asistir a las reuniones de la comisión. Aquí hay un problema, es un tema que tenemos que abordar. Hay 85 atribuciones que no nos permite partir de cero. Y segundo, hay un segundo párrafo del 17 transitorio que dice, no solamente es al menos, sino que tienes que distribuirlas, tú constituyente en la Constitución local, tienes que distribuirlas entre el alcalde y entre el Consejo, cuando prácticamente todas las 85 atribuciones tienen un carácter de índole ejecutivo u operativo, y cuando se va uno al sustantivo del 122 de la Constitución, pues resulta que el Consejo de la Alcaldía no es un órgano de índole ejecutivo. Fundamentalmente aprueba proyecto de presupuesto, va a supervisar, va a controlar y va a evaluar las funciones de la administración pública de la ciudad. Entonces, llamo la atención porque no solamente es un asunto menor, aquí se han recibido, y seguramente la comisión tiene un sinnúmero de iniciativas en relación con la distribución de las competencias. Este es un punto muy delicado que no solamente tiene que ver con el rediseño y las funciones de las alcaldías, tiene que ver con un tema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si estamos previendo, o se está previendo por parte del jefe de gobierno, un tribunal constitucional local, en el cual creo que hay muchos puntos de vista sobre su viabilidad, sobre si debe de ser mejor una sala de carácter constitucional inserta dentro del Tribunal Superior de Justicia, etcétera. El punto aquí es que, en mi opinión, desde luego, la parte del control de constitucionalidad local tiene toda una lógica, tiene todo un sustento. Hay tres entidades federativas de las 31 que tienen sistemas de control constitucional local, y en eso mi punto de vista es coincidente. No podemos seguir permitiendo que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales como las que veíamos, por ejemplo, pongo un caso, por ahí de los años 2002-2003, de la delegación Miguel Hidalgo contra la administración centralizada, por el hecho de que la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad había notificado a las delegaciones que su ejercicio presupuestal se cerraba el 30 de octubre del año correspondiente, y con toda razón la delegación decía, ¿por qué me cierras mi ejercicio fiscal el 30 de octubre cuando el ejercicio fiscal es hasta el 31 de diciembre y tengo todavía 2 meses más para comprometer y ejercer gasto público? Bueno, la ganó la delegación Miguel Hidalgo, pero no podemos estar en un sistema de control constitucional en donde este tipo de cuestiones llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino simplemente señalando que este punto del 17 transitorio tiene que ver con el control también de la constitucionalidad, porque aquí se trata de competencias directamente atribuidas, no por la Constitución local, sino por la Constitución federal, y que nos plantea el problema de si estas entonces, en un eventual caso de control de constitucionalidad, tendrían, prácticamente por decirlo así, pase automático ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún habiendo un sistema de control constitucional local. Esos son los planteamientos fundamentales. El proyecto trata otros puntos, pero yo quería llamar la atención desde ahora a que será este punto de las alcaldías un tema fundamental de discusión y de deliberación por parte del constituyente. Señor presidente, gracias. Se turna a la Comisión de Principios Generales los artículos 1 y